Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer una receta de jamón casero con aceite de haber sido utilizado para cocinar y sosa cáustica, o si queréis el nombre químico, hidróxido de sodio. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El jabón de sosa, jabón de Castilla, jabón de aceite, es un jabón que se ha utilizado en España de toda la vida. Es el típico jabón que hacían las abuelas en el pueblo y que ya he nombrado, al menos en el vídeo del baño, dentro de la serie Cómo ser más sostenible, os la dejaré por aquí arriba, tanto la serie como el vídeo sobre el baño. Y algunos me habéis preguntado que cuál era la receta esa que comentaba del jabón. Ya he hecho la receta de la crema corporal y me falta por hacer la receta del champú, que también me la habéis pedido, bastante de hecho, pero hasta que no me termine las pastillas de champú que tengo ahora, pues no es el caso. ¿Qué necesitamos para hacer el jabón? Es súper sencillo, necesitamos 3 ingredientes. Aceite usado, que ahora mismo lo tengo dentro de estos bricks para que así esté hermético y no guarre el aceite. Hoy tengo 2 litros. Agua del grifo, normal. También tengo 2 litros, ¿de acuerdo? Así no tengo que estar levantándome y moviéndome. Y además nos va a hacer falta sosa cáustica. Esta sosa cáustica es del Mercadona, ¿vale? No tiene ciencia. En cualquier droguería o en el Mercadona la venden y la podéis utilizar. Cantidad de sosa cáustica es 250 gramos por cada 2 litros de agua y aceite juntos. Es decir, si vais a hacer 1 litro de aceite y 1 litro de agua son 125 gramos para higiene corporal. ¿Para qué uso el jabón? Pues principalmente para o bien lavar ropa y también para mis manos y para mi cuerpo en forma de pastilla de jabón. Hubo un tiempo en que os he contado ya también que lo usé para la lavadora, rallado y después hervido para hacer como el gel, pero no me iba bien, así que eso ya no lo uso más. ¿Qué nos va a hacer falta también? Un barreño que tenga, en este caso vamos a tener 4 litros, que tenga más de 4 litros de volumen, algo para remover y luego envases para poder guardarlo. Yo en este caso también he utilizado envases que tenía mi madre por ahí, los he cortado por arriba para poder rellenarlos fácilmente y los he lavado bien. Lo guay de este tipo de envases es que tienen la sección así cuadradita, entonces después vas cortando en rebanadas y te quedan las pastillas de jabón con una forma maravillosa. Este descubrimiento lo he hecho hace poco. Antes directamente simplemente lo dejaba secar dentro del barreño, luego pues le vas dando así un poco por las paredes hasta que cae y lo cortaba como el que corta una tarta. Si no tenéis envases o no os apetece fregarlos y lavarlos, podéis dejarlos en el mismo barreño. También es verdad que al ser un volumen mayor va a tardar más en secar. ¿Cuánto tarda en secar? Pues depende del tiempo en el que estemos. En verano en 48 horas está seco. Quizás ahora es otoño, de hecho me veis que estoy así con manga larga ya. A lo mejor 4 días, depende de si lo podéis dejar al sol o a la sombra. Yo lo voy a dejar en la azotea de mi edificio que le da el sol y espero que esté seco pronto. ¿Cómo se sabe si está seco o no? Pues lo mejor que puedes hacer es coger cualquier tipo de pinchito y meterlo y ver que por dentro no sale como aceite manchado, sino que sale absolutamente limpio y seco el palito. Lo único importante que sí os tengo que decir es que cuando echemos la sosa en agua va a hacer una reacción muy exotérmica, es decir, que se va a calentar mucho y el envase va a quemar durante un rato. Entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque puede quemar de verdad, ¿de acuerdo? Y os recomiendo que, bueno, se pueden usar tanto envases, o sea, barreños de cristal, de plástico o metálicos, siempre y cuando sean de acero inoxidable y no de aluminio, porque tengo entendido que la sosa cáustica puede entrar en reacción con el aluminio y te puede arrastrar algunos componentes y no es lo que queremos. Yo suelo usarlo de plástico porque
es un gran aislante y entonces no suele quemar tanto por fuera. Aún así hay que tener mucho cuidado. Y luego hay que tener cuidado con otra cosa más, y es que esa reacción es exotérmica, es decir, suelta mucho calor, pero es que además suelta vapores. Vapores que son un poco sofocantes, es decir, que te van a dar ahogo y te van a dar tos. Mi recomendación es que siempre, 100%, lo hagas a poder ser en un sitio ventilado. Yo, por ejemplo, estoy en la terraza de mi casa, que aunque está techada, sigue siendo un balcón. Y además, si no tienes esta oportunidad, pues lo haces debajo de una ventana abierta de par en par dentro de tu casa, y muchísimo cuidado con esa habitación durante un rato, la dejas ventilar por lo menos una hora después de haber hecho el jabón, para que no vaya a haber ningún tipo de problema si es que no puedes hacerlo en un sitio exterior. Y ponte siempre, sobre todo si es en interior, mascarilla. ¿Y qué suerte tenemos ahora en el 2020? Que tenemos mascarillas por todos sitios, así que aunque antes era un poco más difícil y a veces me ponía un pañuelo o lo que sea, pues para hacer me voy a poner mi mascarilla. Vamos a empezar y os voy a ir contando los pasos que voy a hacer. Me voy a recoger el pelo antes de nada, que no quiero que acabe el pelo pringado dentro del barreño. Como veréis, estoy con ropa así un poco tipo chándal de andar por casa, porque bueno, a veces salpica y no quiero que me pringue. Y vamos a empezar con la mezcla de ingredientes. Entonces os cuento, primero vamos a echar el agua y la sosa. Y ahora simplemente consiste en remover un rato. Por cierto, si lo tocáis veréis que se está empezando a calentar. Consiste en remover simple y llanamente hasta que empieces a ver que se queda otra vez el agua transparente, porque ahora mismo está turbia, y que no quedan bolitas de sosa. Os lo voy a enseñar. ¿Veis? Ahora mismo el agua está turbia y poco a poco va a ir quedándose más clarita conforme se vaya disolviendo la sosa. Mi consejo es ir removiendo con cuidado y desde la distancia hasta que se quede más o menos cristalina. Yo ya empiezo a ver otra vez el fondo, y después hay que dejarlo enfriar un rato. No podemos echar el resto de ingredientes directamente. Mira, ya está absolutamente cristalina de nuevo. Os lo voy a volver a enseñar. ¿Veis? Ya se vuelve a ver el fondo y se ha quedado disuelta toda la sosa. Entonces, como os decía, hay que esperar hasta que se enfría. ¿Cómo sabemos que ya está suficientemente fría? Bueno, para empezar lo has dejado pasar 5 o 10 minutos, por lo menos, depende de si lo estás haciendo en verano, a lo mejor 15 o 20. Y cuando toques el envase vas a poder mantener la mano. No va a estar súper caliente. Vale, ya ha pasado un rato, habré estado como unos 10 minutos esperando y ya lo puedo tocar, ¿de acuerdo? Puedo mantener las manos, está calentito, pero es una temperatura agradable, como templado, quizás unos 40 grados o algo así, o sea, superior a la temperatura corporal, pero algo con lo que te meterías dentro si fuese una bañera, ¿de acuerdo? Ha quedado totalmente disuelto. Ha salido como un poquito de capita blanca en la parte de arriba, que la estoy removiendo para que termine de disolverse. Ya ha desaparecido. Y en este punto la reacción isotérmica ya ha terminado, ya no están saliendo vapores y entonces nos podemos quitar la mascarilla. Ya no es más sofocante. Claro, si estáis en un sitio interior, os recomiendo que sigáis con mascarilla porque probablemente los vapores estén en la habitación. Yo, al estar en un sitio ventilado, pues no pasa nada. Y ahora voy a empezar a echar el aceite. El aceite es aceite de oliva, en este caso es aceite de oliva virgen extra, porque en mi casa solo utilizamos para la cocina aceite de oliva virgen extra, pero vale cualquier tipo de aceite de oliva. ¿Cómo se añade el aceite y precauciones? Poco a poco, ¿de acuerdo? Y hay que ir removiendo. Y aquí hay un truco que yo no sé si esto es un truco de abuela o es que es de verdad, y es que dicen que cuando empieces a remover no debes cambiar de sentido ni de velocidad, aunque ahora os diré que de velocidad yo cambio, porque si no, dicen que se corta el jabón, como el que se le corta la mayonesa. A mí la verdad que nunca se me ha cortado, solo se me cortó una vez que le añadí un aceite esencial, ahora hablamos de los aceites esenciales,
pero era un aceite esencial malo, le eché demasiada cantidad porque no olía ni para atrás aquello de lo malo que era y se cortó, pero lo conseguí recuperar, de hecho. Añadí más aceite, más agua y más sosa y se solucionó. Nunca se me llegó a cortar y veréis que yo de sentido no cambio, pero de velocidad sí, ahora os explico. Entonces voy a ir añadiendo el aceite poco a poco. Ya está el segundo litro echado y ahora lo que me queda es no parar de remover. Y voy a enseñaros cómo va el color, porque el color es para mí la clave de cuándo está esto. Es como un color de moco verde asqueroso. Si veis, cuando muevo, tiende a ponerse más blanquito. ¿Veis? Como que tiende a aclararse. Vale, pues cuando por fin veáis que se ha aclarado completamente y desaparece este color verdoso, es cuando ha terminado de ocurrir la reacción de saponificación y podemos dar el jabón por terminado. Entonces, ¿qué se supone que hay que hacer para conseguir esto? Remover como una loca, fuerte y rápido durante un montón de rato. ¿Y cuál es la realidad? Que yo no tengo ni el tiempo ni la paciencia de hacer esto. Así que yo tengo un truco que aprendí en un centro de medioambiente, una escuela medioambiental a la que yo iba de niña, que es coger y meter la mini pimer, es decir, la batidora de brazo, la batidora de mano o como la llaméis. Así que yo tengo aquí detrás un enchufe que estoy tapando porque está un poco feo la pared. Voy a enganchar la batidora y voy a seguir moviendo esto porque veréis que es que el cambio es radical en cuestión de 1 minuto o 2 minutos y si no tendrías que estar aquí dándole vueltas a esto y además fuerte, mucho más de lo que lo estoy haciendo yo, durante 15 minutos por lo menos. Así que voy a ponerlo y vais a ver el cambio de color súper rápido que hay. Fijaos, os voy a enseñar, no tengo la batidora activada ahora mismo, os voy a enseñar cómo es el cambio de color, ¿de acuerdo? Fijaos. ¿Veis que de repente se ha puesto como mucho más blanquecino? A ver, que no quiero parar de remover por si acaso es verdad eso de que se corta. Pues entonces eso es lo que hay que hacer para ese es el color que hay que conseguir. Voy a seguir metiendo la batidora, así que voy a cortar el micro, voy a ver solo vídeo y voy a darle caña a esto hasta que se quede en el color y luego os vuelvo a enseñar el color. Bueno, pues esto ya está, ahora os voy a enseñar el color. Tiene que quedar como un color amarillento, blanquecino, color crema de calabacino asquerosa, no lo sé. Si dejáis la piel al calabacino, pues no, porque esta es la más verde, pero crema de champiñones, algo así. Y digo crema porque además la textura ha pasado de ser acuosa a ser más o menos cremosa, se ha empezado a espesar, ¿vale? Ese punto en el que ha cambiado de color completamente, ya no tiene ningún resto de aceite, no se ve que ese aceite parece una crema, el aceite se ha quedado completamente saponificado, como amalgamado, ¿vale? Con el... Y además os vais a dar cuenta que empieza a espesarse, ya no es tan líquido como antes. Ese es el punto en el que ya se puede parar y se puede verter en los envases. Así que os voy a enseñar cómo queda. Os recuerdo que si os han quedado burbujitas, siempre quedan burbujas cuando metes la batidora. Las intentéis quitar antes de pasarlo a los envases y luego también a los envases les dais golpecitos así para que el aire suba y no os queden burbujas por medio. Os voy a enseñar cómo queda y lo vamos a envasar. Pues así ha quedado, ¿veis? Que no lo vais a notar, pero a mí me cuesta un poco ya mover la cuchara, no es tan fácil como antes. El color es completamente diferente y no se nota el aceite. Ese es el punto en el que está perfecto, ¿vale? Y ahora vamos a trasvasarlo sin liarla. Pero no os preocupéis, ya no quema y es jabón. Así que no pasa nada si lo tocáis ahora. Espérate, prefiero cuadrado. Y ya está, ya se queda aquí dentro. A ver cuál os enseño que esté menos guarrete. Ya se queda aquí dentro, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar una vez más cómo queda. Ya está, de hecho, estoy haciéndolo en directo todo el tiempo, tan casi sólido, que veis que ya incluso la última capa se me ha quedado ahí que no se termina de unir. Y nada más, ahora voy a deshacer el lío que he hecho aquí, voy a fregar todo, voy a recoger porque he salpicado un poco por el suelo, de hecho ahí se ve.
y dejar que se solidifique. Cuando lo corte lo añado y así terminamos el vídeo. Hola, aquí estoy que voy a cortar ahora el jabón. Bueno, he empezado a cortarlo ya un poco, como veis por aquí tengo virutillas, para ver cómo iba por dentro y bueno, le queda aquí un puntillo sin terminar de hacer, pero a veces es casi mejor cortarlo. Han pasado 2 días, por cierto, pero como hacía calor y lo he dejado al sol en la terraza, pues se ha secado bien. A veces es mejor cortarlo y que ya esto se termine de secar. Os debo decir que cuando lo cortéis no os empecéis a rayar si se os desmorona. De hecho, fijaos los trozos que he cortado por ahora porque quería empezar a cortar un poco. ¿Veis? No me ha salido... Se me han partido un poco por la mitad, pero no pasa nada porque siempre luego los trozos los puedes aprovechar para hacer el... Bueno, en mi caso ya no, pero los puedes aprovechar para hacer el jabón líquido y te quedan aún así unas buenas pastillas, como veréis, para el cuerpo. Así que os voy a enseñar un poco cómo lo corto y ya está. Ayer se me olvidó terminar de comentar que os dije que el tema de los aceites esenciales. Yo antes les ponía. ¿Veis? Ya se parte. A ver que os lo enseñe. Pero no pasa absolutamente nada. Es absolutamente normal y cuando lo cortéis vosotros no os empecéis a rayar. No le pasa nada, ¿vale? Y bueno, os decía, voy a ir quitando los trozos que corto. Que los aceites esenciales, lo único es que hay que echar bastante para que huelan. O sea, esto huele a jabón de sosa. Tiene un olor fuerte, no es que huela a aceite sucio, pero tiene un olor fuerte. Y entonces conseguir que te huela bien de todos modos es complicado. Así que yo al final me cansé un poco de echarle aceites esenciales y no le he echado. Mira, ¿veis? Este se me ha partido así. Pues no pasa nada. Y el caso es que, pues ya está. Que si alguien quiere echar aceites esenciales, pues que vaya probando. La proporción pues es que varía mucho, depende del aceite, depende de cuánto quieras que te huela. Incluso hay gente que le echa para... Mira, este me salió mejor, ¿veis? Les echa tintes. Que sí, cúrcuma... Yo no lo he tintado porque tampoco quiero que me vaya a tintar la ropa o las manos o algo. Pero si queréis, pues siempre lo podéis usar. Y nada, acabo de cortar uno de estos dedos del zumo de mandarina, clementina. Y voy a seguir con los demás y ya está, era solo mostraros cómo se corta o cómo se corta mal, que también pasa a veces y no es ningún problema. Se me olvidaba deciros que luego yo lo almaceno en cajas de cartón o en bolsas de papel de estas que te dan en la panadería, ¿vale? Porque así transpira. Si lo metéis en plástico, yo he llegado a ver que se apulgare, ¿vale? Porque esto va a sudar. De hecho, si lo dejáis mucho tiempo sin usar, le va a salir una capita de sosa por encima, blanquecina, pero eso, lo metéis bajo el grifo la primera vez, lo laváis y se queda como nuevo y no hay absolutamente ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la receta, que hayáis aprendido a hacerla por vuestra cuenta, que os vaya muy bien, que lo uséis en casa, que así aprovechéis aceite, que no gastéis envases en comprar un jabón y que lo podéis usar para lo que queráis, de limpieza, de cuerpo, de lavavajillas, de manos, de todo. Es un jabón multiusos y maravilloso de toda la vida de Dios. Natural y que le ahorras cosas al medio ambiente. Y nada más, dejadme en comentarios si lo conocíais, si no, si lo habéis usado alguna vez, si os vais a animar, si tenéis una receta diferente, todo lo que queráis me lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.